Muy buenas tardes a todos. Pues le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar con ustedes en esta parroquia y al Padre por su invitación, por su apoyo, por todo su amor. Compartiremos este momento de reflexión sobre el amanecer del perdón. Y voy a pedirle al Espíritu Santo que nos dé su palabra para que nos acompañe. Y les voy a leer a ustedes de la Epístola a Tito, capítulo 2, desde el versículo 11. Dice: fundamento dogmático de estas exigencias. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, deseoso de bellas obras. Sí. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Palabra de Dios. Bueno, para nosotros siempre ha sido una batalla muy grande el abrazar el perdón, porque pues nuestro camino es hacia el perdón. Hemos sido rescatados por nuestro Señor Jesucristo, quien viene a perdonarnos, porque precisamente la razón del destierro es por la desobediencia, y la desobediencia nos deja un espíritu rebelde, y ese espíritu rebelde es un espíritu que, primero, no pide perdón y segundo, no perdona. Precisamente la caída de los ángeles es por no obedecer. Yo no obedezco, es lo que dice Lucifer. Y al caer nosotros por las tentaciones del mismo ángel que cayó, caemos en esa rebeldía de no perdonar y tampoco pedir perdón. Jesucristo representa el perdón. Esa cruz es perdón, quiere decir te perdono. Es más, una de sus últimas palabras fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de ahí se desprende todo. La oración que Jesús nos enseñó dice: perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y con eso nos enseñó a orar perfectamente con honestidad ante el Padre, porque no quería que oráramos mal. Al decir perdónanos así como nosotros perdonamos, no estamos diciendo mentiras y Dios nos perdona exactamente así como nosotros perdonamos. Perdón, muchas personas al rezar el Padre Nuestro no están conscientes de que la forma en que Dios les va a perdonar es exactamente como están perdonando. Y es una realidad que nosotros tenemos una dificultad muy grande con el verdadero, sincero y profundo perdón. Hay muchas áreas de nuestra vida que debemos perdonar. Para empezar, hay algo que nosotros guardamos como un secreto y es algo que no perdonamos. Y ese algo es nuestra mortalidad. Nosotros no podemos concebir que tengamos que morir. Y ustedes se dan cuenta lo difícil que es enterrar un ser querido, o un amigo, o ver morirse un héroe, porque no perdonamos la muerte.
Y esta es una de las áreas de perdón más difíciles de alcanzar, perdonar la muerte. Eso no se puede lograr si no entendemos la vida en Jesucristo, porque la palabra dice: muerte, ¿dónde está tu aguijón?, refiriéndose a el triunfo en la cruz. Pero para entender eso, tenemos que compenetrarnos en el misterio de la resurrección. Y precisamente en este momento, como iglesia, estamos viviendo la Pascua. Y la Pascua es el triunfo, es la resurrección del Señor. Y es un triunfo sobre la muerte. Pero para poder nosotros tener esa verdadera Pascua, nosotros tenemos que vivir el verdadero perdón y asegurarnos de que sí estamos perdonando la muerte, de que nosotros entendemos que resucitaremos al final de esta vida si caminamos fieles a Dios. ¿De dónde viene la rebeldía para no perdonar nuestra mortalidad? Viene de nuestra falta de obediencia, porque si fuésemos tan obedientes, la muerte no sería un problema para nosotros, porque sabemos que el obediente trasciende de esta vida a la otra hacia la gloria. Entonces, ¿por qué razón nos preocupa tanto la muerte si sabemos por palabra revelada de Dios mismo de que no vamos a morir? Eso quiere decir que nuestra fe no alcanza la estatura de la resurrección, y por eso estamos disgustados con la muerte, porque lo único que tenemos como vida es esta vida temporal, porque estamos apegados al mundo temporal y no tenemos todavía la sabiduría de la trascendencia de la vida eterna, no porque no se nos haya sido dada, sino porque no la hemos elevado al corazón para que se haga parte de nuestra vida. Entonces, hay que comenzar con perdonar la muerte. Ustedes han visto gente que es muy devota, muy activa en la iglesia, hasta que se muera alguien que quieren y vienen a hacerle reclamos a Dios. Y hay gente que dice: ay, desde que se murió mi hijo, desde que se murió mi esposa o mi esposo, o se murió mi hermano, yo me he alejado mucho de la iglesia, porque todavía no lo puedo entender. Y lo que está diciendo es que está disgustado o disgustada con Dios, nada menos que eso. Eso, en pocas palabras, se llama tentar a Dios. Por ese solo pecado, en el Éxodo, el pueblo de Dios cometió la imprudencia de tentar a Dios, y en un solo día murieron, según dicen las Escrituras, más de 20,000 por tentar a Dios. Así de grave es ese pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que dijo Lucifer, por eso se rebeló. ¿Por qué? Yo no obedezco. La realidad es que nosotros somos llamados a vivir la obediencia incondicionalmente, y de ahí viene el perdón. Entonces, ¿cuál sería el amanecer del perdón? El amanecer del perdón es la resurrección, porque es la prueba de que aquel que vino a perdonarnos no mintió, cumplió con todo lo que dijo. Dijo: yo estaré en el vientre de la tierra por 3 días, igual que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo por 3 días, y resucitaré. Y esa promesa la cumplió. Entonces, la Pascua es la realización de la promesa de la vida eterna, y esto es para nosotros un amanecer del perdón, porque el Señor nos demuestra con pruebas de que todo lo que nos ha dicho es verdad, porque Él lo cumplió, lo hizo, y hay miles de testigos que estuvieron presentes en todos estos milagros que el Señor hizo. Estas no son cosas que nadie se imaginó, fueron hechos que sucedieron en la Judea, y que hay miles de testigos que estaban vivos en esos momentos y que testificaron y dejaron su testimonio escrito. El testimonio, los 4 evangelios son testimonios de personas
que estuvieron vivas en ese tiempo y que algunos no estuvieron con Jesús como San Lucas, pero ellos vivieron con todos los apóstoles y pudieron ir a la Judea a comprobar todo lo que se había dicho, todo lo que Jesús había enseñado, y lo recibieron directamente de la boca de aquellos que habían vivido esos milagros. Entonces, las promesas del Señor se han dado todas, pero para que nosotros aprendamos a perdonar, tenemos que adentrarnos al perdón más importante, como yo les decía, que es la muerte. Muchas personas dicen que no le tienen miedo a la muerte, que no les importa morir, pero hasta que llegue el momento de la muerte es que se dan cuenta si les importa o no. En ese momento es como cuando uno se da cuenta que se le está acabando la vida, pues la palabra misma lo dice, se le está acabando la vida y todos los apegos aparecen. Obviamente encontramos gente muy enferma que lo único que desea es morir. Encontramos gente muy anciana que está cansada y lo único que desea es morir. Hay personas ahogadas por el peso de la vida que lo único que desean es morir. Hay muchas circunstancias en las cuales un ser humano puede añorar la muerte, no necesariamente por las razones correctas, pero sí por razones del agobio de cualquiera que sea la circunstancia que vive en esta vida. Pero el añorar la muerte, ojalá que fuera por la razón correcta, que el añorar de la muerte sería para nosotros unirnos con Jesús eternamente en su gloria. Esa es la forma santa de añorar la muerte, no para salir de un problema, no para terminar con un sufrimiento, no para terminar con el cansancio de la vida, con el agobio de la vida, sino para encontrarnos con nuestro Salvador. Pero para eso tenemos que encontrar el perdón. Miren que el que está cansado de la vida no está perdonando el estado que está viviendo y por eso se cansa. Es como el que se cansa de cuidar a un enfermo. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en circunstancias donde nos toca cuidar a un enfermo que es nuestra madre, nuestro padre, nuestro hermano, nuestro esposo, nuestra esposa, y son situaciones inevitables que nos prueban el amor y que además nos prueban la compasión, la paciencia, la tolerancia, la caridad y sobre todo el don del perdón. Porque para uno poder amar y tener un espíritu de servicio incondicional, tiene que saber perdonar. Porque entre nosotros, si no aprendemos a perdonarnos, no nos vamos a amar. Miren ustedes, la relación entre esposo y esposa no se mantiene sana si no hay perdón permanente, perseverante. Una pareja se mantiene unida porque se perdona. Para que la pareja mantenga un amor sano, tiene que haber un perdón sano. Tiene que haber un verdadero perdón perseverante. No se puede perdonar un poco o cansarse de perdonar, porque los defectos del hombre no se cansan de ser defectos. Nuestra naturaleza es defectuosa. Por lo tanto, un matrimonio, lo primero que tiene que aprender a vivir es con los defectos del otro y a perdonárselos. Los padres tienen que perdonar a los hijos. Hay algo muy peculiar con los hijos y los padres, y es que los hijos presentan una serie de características que son similares a los padres, en su conducta, en su lenguaje corporal, en muchas cosas los hijos se parecen a los padres y muchas veces los padres odian lo que ven de ellos en los hijos. Es algo extraño, pero así sucede, y sobre todo cuando ven los defectos de ellos en los hijos. Y ese es un territorio de perdón que es complicado, porque a veces hay mucho conflicto entre padres e hijos, y es que tanto los padres se reflejan en los hijos como los hijos en los padres, y esos conflictos parece que sin resolución, no se pueden resolver, porque ¿cómo van a cambiar esa naturaleza? Se tienen que perdonar.
Y ese aprender a perdonarse es parte del edificio que tenemos que construir como personas espirituales. No podemos crecer espiritualmente si no aprendemos a perdonarnos, porque la gente piensa que perdonar es simplemente perdonarle a aquel que nos ofendió, a aquel que nos hizo daño, pero es que el perdón es mucho más profundo que eso. El perdón abarca muchísimas áreas de nuestra vida y por eso hay que profundizar más en qué es el perdón. Hay personas que, por ejemplo, los escándalos que hay en la iglesia hoy son escándalos muy difíciles, y uno tiene que aprender a perdonar, porque si no, usted se desanima, se enfría, se desilusiona, se desinteresa, pierde la esperanza, simplemente porque otros han caído, porque han pasado cosas tan horribles como las que han pasado, y de parte de las autoridades que deben ser el ejemplo de la iglesia. Sin embargo, esa es una prueba que Dios permite a la iglesia para que se purifique. Estamos viviendo tiempos extremadamente complicados porque el mundo se ha perdido en la inmoralidad. Usted no puede ocultar la realidad de que este es un mundo depravado y perverso. Nunca ha sido bueno el mundo. Es más, la doctrina católica nos enseña que el mundo es uno de nuestros enemigos. ¿Cómo será? Desde el principio el mundo ha sido malo, porque el espíritu del mundo no es nada menos que el demonio. Pues Jesús mismo nos dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y sabemos que cuando se habla de mundo no se habla de creación, se habla de un espíritu, que es el espíritu del materialismo, el espíritu del egoísmo, el espíritu del relativismo, el espíritu de todos los ismos es el mundo. Y por eso se dice que una persona es mundana cuando esa persona es totalmente superficial, egoísta, vanidosa, pretenciosa, orgullosa, una persona que es solamente cargada de sí misma. Y eso es el mundo está hecho de esas cosas y por eso nosotros debemos tener tanto cuidado de no contaminarnos con el espíritu del mundo. Una de las debilidades más grandes de nuestra iglesia hoy es que la iglesia se ha mundanizado, tanto el clero como la vida religiosa, como los laicos. Es una iglesia muy mundana. Y es un escándalo. El pueblo remanente fiel de Dios que siempre está ahí, gracias a Dios, porque siempre el Señor mantiene su pueblo remanente, fiel, sin importar las catástrofes que puedan ocurrir con todos los descalabros de la inmoralidad que pueda haber en los seres humanos, como en el clero y en todos los que están cayendo. Sin importar nada de eso, el pueblo de Dios se mantiene fiel. Ese remanente fiel. Es más, no podemos olvidarnos que la iglesia fue construida con 12 apóstoles. O sea, nunca debemos temer si la iglesia se empequeñece. Hay cosas peculiares, tantos escándalos que hay en la iglesia, y según el Vaticano, las estadísticas del año pasado muestran un aumento de millones de católicos. Uno no entiende eso, pero así es, muy extraño, que en vez de disminuirse aumenta, pero de todas maneras ustedes en Chile se dan cuenta que por culpa de los escándalos que han habido, muchos tibios y gente que no estaba fuerte se fue, ¿no? Y están escandalizados. Y seguramente más se irán porque falta todavía, no ha salido todo del closet. Hay muchas cosas escondidas, no solamente en Chile, en todo el mundo, porque el Señor ha bajado la escoba del cielo para barrer la iglesia y la va a limpiar todita. Y la iglesia está infestada de toda clase de gérmenes demoníacos, el homosexualismo, la inmoralidad de sacerdotes que llevan una doble vida con mujeres e hijos, los que están enamorados del dinero, los sacerdotes herejes que están predicando un evangelio diferente al evangelio de Jesucristo.
y predicando un Jesús de la misericordia, olvidándose de su justicia. Y así hay tantos defectos y errores dentro de la iglesia que pululan en la iglesia hoy, abundan. Y debemos entender que todo esto es una carga que lleva el pueblo fiel, el pueblo remanente, que es el pueblo reparador. Por todas las religiosas que hay infieles, hay religiosas santas. Y esas religiosas santas llevan el peso de todas las religiosas desobedientes. Hay sacerdotes santos y ellos llevan el peso de todos los sacerdotes que no son santos. Hay fieles santos y llevan el peso de todos los fieles que no son santos. Y esa es nosotros somos instrumentos de reparación. Cuando nosotros somos fieles a Dios, somos católicos obedientes, llevamos la carga de la iglesia. Somos instrumentos de reparación, porque hemos sido creados como católicos para ser piedras vivas del templo místico del Señor. Por eso San Pablo dice: en mí se completan los dolores que falta por completar del cuerpo místico del Señor, que es la iglesia. Y esto es lo que habla él sobre él, que quiere decir que está hablando de cada uno de nosotros. Cuando nosotros somos fieles, nosotros somos parte de la pasión de la iglesia, porque la iglesia tiene que vivir su pasión antes de que Jesús regrese. Uno pensaría que estamos en medio de la pasión, pero cuando miramos la historia sagrada, nos damos cuenta que la iglesia ha pasado por situaciones aún mucho más peores que las que estamos pasando hoy. Entonces no sabemos si estamos cerca al fin o no, solo Dios lo sabe. Los profetas falsos vienen a darnos fechas para el final del mundo, pero sabemos inmediatamente que tan pronto una persona mencione fechas del final del mundo es un mentiroso, porque nadie sabe. Esa es la forma más rápida de detectar un profeta falso. Pero sin importar cuándo termina el mundo, lo más importante de todo es cuándo termina nuestra vida. ¿Estamos preparados? Porque es que nuestra vida puede terminar en cualquier momento, y eso es lo que debe importar, no cuando el mundo termina. Eso de estar preocupado por el fin del mundo es una distracción muy astuta de parte del demonio, porque quiere hacernos concentrar en el momento en que se va a acabar todo, en vez de preocuparnos en el momento en que yo voy a terminar con esto y que el Señor me va a llamar. Y esa es la parte más importante, porque estoy preparado para encontrarme con el Señor hoy. Y precisamente este diálogo que tenemos en este momento sobre el perdón es la condición esencial para ser perdonados. Si yo no perdono, no soy perdonado. Entonces póngase a pensar, si yo me encuentro con el Señor hoy, porque hoy me llama, estoy enfrente de su tribunal. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Pues estoy en mi juicio personal. ¿Y de qué se trata mi juicio personal? Mi juicio personal es el libro de mi vida frente al juez, que es Jesucristo. Y de acuerdo a lo que está escrito en ese libro, que es mi propia vida con mis propios actos, de acuerdo a eso concluye mi vida y quedo determinado a dónde pertenezco, de acuerdo a mis obras. Por eso San Juan de la Cruz dice: en el atardecer de nuestra vida, eso quiere decir en la muerte, todos seremos juzgados en el amor. Traducido en palabras más sencillas, quiere decir simplemente seremos juzgados en nuestras obras del bien y el mal. El resultado de todo eso es precisamente lo que Jesús determina a dónde queda el alma. Hay confesionarios, hay sacerdotes confesando. Esto es una gracia que Dios nos ha dado para limpiar el libro de la vida, para mantener las cuentas claras con Él. Un don maravilloso que Dios nos da. Pero para poder recibir esa gracia del perdón a través de la absolución del sacerdote por la confesión,
nosotros necesitamos entender la profundidad que se necesita para perdonar, para así ser perdonados y absueltos realmente de nuestros pecados. Porque mucha gente se va a confesar y tiene un corazón lleno de murmuraciones, lleno de resentimientos, lleno de venganza, lleno de ideas reprimidas por todo lo que le ha sucedido en su vida, y eso no lo confiesa y tampoco lo limpia y tampoco lo suelta y tampoco lo soluciona, pero va y confiesa lo que le conviene confesar y sale supuestamente perdonado. Pues le perdonan lo que confiesa, pero lo demás, ¿qué? Si se muere así, todo lo demás aparece y es algo que no está resuelto. Y precisamente ese es el trabajo más arduo que necesitamos hacer con nuestra vida. La mayoría de la gente se cansa de que le digan lo que tiene que hacer, se cansa, es un cansancio grande y debido a la pereza espiritual, porque el hombre trabaja arduamente para alcanzar metas temporales. La gente se mata por alcanzar a conseguir el dinero que quiere o necesita, se cansa de estudiando todo lo que quiere estudiar para conseguirse esos diplomas y se cansa buscando y trabajando y sacrificándote para cosas temporales, coronas perecederas. Sí, son cosas importantes mientras estamos acá, pero se agota totalmente cuando se tiene que trabajar en la perfección del alma, en la limpieza del corazón. Por ahí no trabaja mucho. Des en cuenta lo mal que estamos, porque si estuviésemos bien, estaríamos poniéndole mucho más cuidado a la limpieza del corazón y a la espiritualización de nuestra vida que a la conquista de las metas temporales. Tenemos las prioridades al revés. Y la única forma de crecer espiritualmente es perdonando. Por eso uno tiene que revisarse la vida y recorrérsela todita hasta el punto de que tiene que darse cuenta si tiene solucionado los pasos que ha dado hasta ahora, sobre todo en las relaciones humanas, sobre todo con la vida misma. A veces estamos ofendidos con la vida porque consideramos que la vida ha sido injusta con nosotros y nos comparamos con otras personas. Y observamos que otras personas, parece ser que todo les sale bien y a mí todo me sale mal. Y entonces no entiendo la vida y no entiendo por qué tiene que ser así. No lo acepto, no lo perdono. En pocas palabras, eso es lo que quiere decir. Es más, hay personas que no perdonan ni siquiera sus rasgos físicos, porque quisieran haber tenido otros. Hay gente que ni perdona el color de su piel. Hay gente que ni perdona el color de sus ojos, hay gente que ni perdona su apariencia física en general. Así de grave se puede poner esto, así de grave pueden ser las cosas. Hay personas que toman malas decisiones en la vida, como entrar en un matrimonio equivocado, como matarse estudiando una profesión que termina siendo equivocada, algo que al final no quiere ejercer y perdió todos sus años de estudio y de esfuerzos, de sacrificios. Tantas cosas pueden salir mal. Uno puede cometer muchos errores en la vida y tomar muchas malas decisiones. Pero el problema no es eso, porque uno cuando comete errores se puede levantar y corregir y volver a empezar si es necesario. Si tiene un corazón sano, una mente sana, un alma sana. Pero el problema es que mucha gente se queda atrapada en eso y no perdona. No perdona haber cometido esos errores, haber tomado esas malas decisiones y está enredada o enredado en un matrimonio que no es, en una profesión que no es, en una situación que no es y no se perdona y cada vez se complica más. Y todo por la falta de perdón. Porque el que perdona se levanta otra vez de sus errores y camina de nuevo, así le toca construir todo otra vez. Porque ese es un espíritu alegre, una persona con iniciativa, una persona que no se venga de su propia vida,
una persona que tiene esa capacidad de reconstruirse y reinventarse una y mil veces hasta la tumba. Y esto es una cualidad enorme, un don maravilloso que tiene que ver con el perdón. Tenemos que aprender a perdonar nuestros errores y nuestras malas decisiones. Ustedes, si se examinan bien, se dan cuenta que a veces malas decisiones, errores que hemos cometido nos causan un desaliento, un desánimo, una desesperanza, una negatividad, un peso que cargamos con nuestra vida. Hay gente que se ve caminando muy cansada y a veces es por causa de sus errores más que de cualquier otra cosa y no pueden con el peso de sus malas decisiones, cuando en realidad esas malas decisiones debían ser la oportunidad más grande de su vida. Como dice el refrán popular, el que no ha cometido errores es porque nunca ha trabajado. Precisamente cuando uno se atreve a hacer algo, puede que le resulte mal, pero ¿acaso eso es qué? Eso no es un fracaso, eso es simplemente algo que se inició mal, que dio mal resultado. Pues borrón y cuenta nueva, es lo que tiene que hacer uno. Así sea una relación humana, así sea lo que sea. Uno puede remediar todo si lo hace con amor y perdona. Si perdona. Por ejemplo, hay situaciones en nuestras sociedades donde vivimos con gobiernos corruptos o gobiernos con ideologías que perjudican toda una nación y afectan la vida diaria de las personas, y uno dentro de sí se le crean inquietudes y murmuraciones y frustraciones, resentimientos a nivel masivo, a nivel social, político, económico, y eso uno no se cuida de resolver eso, y esas cosas pesan en nuestro corazón, pesan. Por eso ustedes ven tanta gente resentida en esas campañas políticas, que quieren matarse los unos a los otros, quieren arrancarse a mordiscos la piel, porque se odian, simplemente porque están en bandos opuestos. Y claro, hay partidos políticos que son espantosos y que buscan no el bien del pueblo, sino el bien personal. Y hay mucha corrupción, especialmente en nuestros pueblos latinoamericanos. Padecemos de unas enfermedades terribles espirituales como es la deshonestidad, la corrupción, y ahora con todo este neomarxismo que nos ha flagelado, y que cada vez que le cortan la cabeza a un monstruo de esos aparecen 10 cabezas nuevas. Es como un monstruo que se reinventa cada vez más, y es como si nunca terminara uno de extirparlo, de eliminarlo, porque sale de las piedras. Y ahora todo esto que estoy narrando yo es nuestra vida temporal, y el perdón es tan importante porque nosotros no podemos dejarnos atrapar en algo que va a pasar. Todo pasa, todo pasa, todo, absolutamente todo pasa, empezando por nuestra vida. Esta vida terrenal pasará, se acabará, en cualquier momento terminará. Siempre le recuerdo a la gente, la oportunidad más grande que usted tiene en su vida como católico, como cristiano que es un funeral. Esa es una oportunidad maravillosa, porque esa es una campana que suena, que te dice, tú eres el próximo, prepárate, ¿no? Es que eso es, cuando el que va a un funeral a hablar del muerto solamente está perdiendo el tiempo, porque el funeral es un muerto que le dice, tú eres el próximo. Eso es lo que está diciendo. Y uno tiene que despertarse, hay que despertarse. Uno ya va a estar en ese ataúd en cualquier momento, y van a estar en el velorio nuestro. Eso es si Dios nos da la gracia de terminar en un ataúd. Hay gente que se desaparece, hay gente que se la traga el mar, que se desaparece, se desintegra, que la desaparecen también. Ustedes conocen más de una historia, pero estamos hablando de que
Es temporal, todo esto es temporal. Por eso los afanes de esta vida no pueden ser el faro de nuestra esperanza. O sea, de que cuando las cosas salen mal perdemos la esperanza. ¿Qué tal que nosotros estemos anclados en esas circunstancias para tener esperanza o perderla? Eso es una tragedia. Por eso, cuando Jesucristo verdaderamente se convierte en el horizonte de nuestra esperanza, esa esperanza nunca se cae. Porque siempre está alumbrando, siempre está presente, es siempre lo mismo. Por eso Jesús decía, todo pasará, mas mis palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y esto es algo que lo debemos meditar con cuidado, con mucho cuidado, con profundidad. Si entendemos lo que el Señor nos está enseñando, entendemos que debemos superar las preocupaciones por los afanes de este mundo. Yo sé que esta noche aquí en este templo, con seguridad, hay personas que deben tener situaciones muy difíciles en sus vidas. Y uno cuando está viviendo una situación difícil parece que nunca fuera a terminar, como si esto no tuviera solución. Pero la realidad es que si nosotros nos elevamos al Espíritu y entendemos lo que es Jesús, el Evangelio que nos ha dado, todo eso disminuye de fuerza y tenemos la capacidad de buscar fortaleza en Dios y superar la situación que estamos viviendo, sin importar cómo es de grave, no importa lo grave que es. Usted puede tener una enfermedad terminal y ya le dijeron que se va a morir. Bueno, pues imagínese lo bueno, la ventaja que hay cuando el Señor le anuncia a usted que ya se va a morir y que se prepare. ¿Ustedes saben cuánta gente se muere de repente, así, sin anunciarle? Pero muchas. Y se encuentran en el mundo espiritual de sorpresa, sin prepararse. Por muy católicos que sean, uno ve gente en la iglesia que viene prácticamente todo el tiempo y no está preparada para morirse, porque nunca hacen una buena confesión, porque nunca hacen una oración en orden, porque no tienen el corazón alineado con Dios, aunque están en la iglesia, porque se convierte en una religiosidad y es una forma como de acobijar su conciencia y por eso vienen a la iglesia, pero no están con Dios, no tienen el corazón completamente convertido. Y para uno poder estar preparado para encontrarse con el Señor, tiene que vivir una conversión verdadera. Y la conversión verdadera es un cambio radical interior en el cual uno se atreve a perdonar. Esa es la conversión interior, porque de esa forma será perdonado. La condición de irse al confesionario es de que usted haya perdonado. Por eso la palabra dice, no vengas al altar del Señor a recibir de este pan si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Y eso nos debe sonar la campana. También el Evangelio dice que hay que arreglar todo lo que tenemos pendiente con nuestros hermanos antes de venir al altar del Señor, a traer nuestra ofrenda. Porque ¿de qué nos sirve traerle ofrenda al Señor si nuestro corazón está en toda clase de querellas, en toda clase de conflictos con el prójimo? No sirve de nada nuestra ofrenda. Y esto es lo que hay que tener claro sobre la mística de nuestra fe, la profundidad del Evangelio en nuestro corazón. Es fácil gastarnos la vida católica escuchando sermones y participando de las estaciones litúrgicas, de Navidad en Navidad, de Cuaresma en Cuaresma, de Pascua en Pascua, y sin cambiar. Es muy fácil pasar la vida así. Miles de personas pasan la vida así, y cuando llega el momento de la muerte, no están preparados. Y esto es una tragedia, porque el Señor está constantemente recordándonos. Desen en cuenta que la liturgia, que es más que una repetición de todo lo mismo,
Esos 3 años del ciclo litúrgico son el recorrido por las Escrituras. Es un recorrido por todas las enseñanzas del Señor, que incluso nos trae con mucha sabiduría el profeta del Antiguo Testamento, el salmista, el evangelista, epístolas, y todo esto nos lo entrega en un conjunto armonioso para que nosotros podamos renovarnos constantemente y estemos refrescando la verdad y la luz que Dios nos ha dejado, para que estemos preparándonos todo el tiempo. Y en un momento dado aparecemos en el funeral y la iglesia nos envía como sacan un pajarito del altar. Así nos envía. Por eso es que debemos tener conciencia de que el Señor nos pide a nosotros esa puntualidad tan importante, que es preocuparse por limpiar este corazón, por perdonar. El amanecer del perdón, para concluir, es la resurrección. Y esa resurrección no se da en nuestra vida si nosotros no estamos preparados. Voy a pedirle al Señor su palabra, y en esta palabra sello lo que aquí hemos hablado. Primera epístola de San Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: la revelación profética del Espíritu. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que les seguirían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro, este mensaje que ahora os anuncian quienes os predican el Evangelio en el Espíritu Santo enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles ansían contemplar. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión.